Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Unámonos todos diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ama, te respete, te ame, te siga y guiado por ti, alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llamó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría al lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios.
Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Con nosotros está el Señor, el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos? Hoy, como lo decía al iniciar la Eucaristía, celebramos la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán. Esta es la iglesia catedral de la diócesis de Roma y por tanto la iglesia, la sede del obispo de Roma, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Y por qué esta iglesia es especial? ¿Por qué hay un día separado para celebrar esa fiesta en honor a esta iglesia?
Es porque este fue el primer edificio público otorgado a los cristianos cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Fue construida en el año 342, convirtiéndose en la primera iglesia cristiana construida. Y de esa manera pues se pusieron fin a muchas décadas de persecución. Entonces, esa es la primera iglesia cristiana católica construida en el mundo, de manera oficial, de manera pública. En esta basílica se encuentra la inscripción que dice: esta es la madre de las iglesias de Roma y del mundo entero. Por eso es una fiesta especial. Es la sede del Papa, ahí es donde el Papa es obispo de Roma, pero también fue la primera iglesia que se construyó. Y hoy las lecturas nos presentan tres imágenes o tres metáforas para que comprendamos realmente lo que significa ser templo de Dios. ¿Qué significa ser templo de Dios? En la visión de Ezequiel escuchábamos que de ese templo ideal fluye agua vivificante y que esa agua que fluía del templo refrescaba y convertía el agua salada en agua dulce, y que las criaturas que vivían en las aguas de ese río que venía del templo comenzaban a crecer, a multiplicarse, y todos los árboles alrededor de la ribera empezaban a florecer y a dar frutos. Y de esa manera esa agua que fluía del templo se convertía en un manantial de vida y en un manantial de sanación para todos. Esa es la imagen del templo ideal. San Pablo también nos recordaba en la segunda lectura que cada uno de nosotros somos templo de Dios, y por eso somos consagrados desde el momento del bautismo. Somos consagrados a Dios, somos templos del Espíritu Santo, y por eso la dignidad de la persona humana es una dignidad porque hemos sido consagrados, somos consagrados a Dios, y que Jesucristo debe ser nuestra piedra angular. Muchas veces, aunque hayamos sido consagrados al Señor, actuamos como si no lo fuéramos, y por eso el llamado de San Pablo es a que recordemos que nuestro fundamento, lo que nos convierte y nos da la posibilidad de edificar nuestra vida espiritual, es Jesucristo. Si estamos lejos de Él, ese templo espiritual se puede desmoronar. Y finalmente, en el Evangelio, Jesús anuncia con ese signo profético que hace de expulsar a los vendedores del templo, anuncia que un nuevo templo se está construyendo, que es el templo de su cuerpo. Con su muerte y resurrección, Jesús ya abole todos los sacrificios. Ese templo de Jerusalén era una de las construcciones más grandes del mundo antiguo, y la explanada del templo donde estaban ubicados todos los vendedores se dice que era cercano como a 20 estadios de fútbol unidos juntos. Era un templo enorme, y aquí todos los que traían el dinero para hacer los sacrificios tenían que cambiarlo a dinero del templo para que fuera un dinero santo, un dinero diferente al que se utilizaba afuera. Pero también todas las personas, los que tenían más recursos, tenían que traer un buey para sacrificar, y los de menos recursos una paloma, y se ofrecían los sacrificios en este templo, y todo eso se tenía que conseguir aquí, en la explanada del templo. Jesús, al voltear todo esto, nos muestra de que ya no son necesarios los sacrificios. Ya nosotros no actuamos como un intercambio ante Dios. Él se ofreció de una vez y por todas y para siempre como el único sacrificio agradable al Padre. Pero la pregunta también para nosotros sería, hoy, si nosotros todavía seguimos actuando como en el templo de Jerusalén, creyendo de que a Dios lo puedo comprar con mis buenas acciones, a Dios lo puedo comprar con los sacrificios que le ofrezcan. No debe ser así. Ya Jesucristo fue el que ofreció el único sacrificio, y lo que nos toca a nosotros es, como nos decía San Pablo, estar unidos a Él, porque con Él somos un sacrificio agradable al Padre. Nuestra iglesia también, como templo de Dios, la Iglesia Católica, ha sufrido muchas heridas durante los últimos años. Han habido muchos escándalos, mucha división, y esos escándalos y divisiones desfiguran el rostro de la iglesia. Sin embargo, creo que las lecturas de hoy nos llenan de esperanza y nos llenan con una determinación de que nosotros, como cristianos católicos, debemos también empezar a reconstruir la iglesia. Y esa reconstrucción de la iglesia inicia por la reconstrucción de nuestros templos espirituales. Por eso dejemos que las aguas vivificantes del Espíritu Santo fluyan en nuestra vida
para que transformen esos momentos amargos en agua salubre, en agua que se pueda dar gozo y alegría. Que esas aguas del Espíritu Santo también fluyan desde aquí para que nuestros trabajos sean fructíferos y abundantes. Que las aguas del Espíritu Santo también fluyan en nuestro templo espiritual para que todos con los que tengamos contacto sean nutridos y también sanados. Pidámosle al Señor que esta comunidad de fe, de transfiguración, también sea un oasis de amor, misericordia y compasión. Que los cansados, que los que están lejos encuentren en nosotros y en esta iglesia un santuario donde puedan ser renovados. Y al celebrar pues hoy esta dedicación de la Basílica de Letrán, celebremos también nuestra rededicación a lo que realmente significa ser iglesia, a lo que realmente significa ser templos de Dios. Amén. A nuestro Dios misericordioso, diciéndole: Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos y los líderes de la Iglesia, para que el Espíritu Santo continúe guiándolos en su servicio al pueblo de Dios, oremos al Señor. Por los líderes y las autoridades civiles, para que el Señor les dé fortaleza y compasión mientras cumplen con sus obligaciones, oremos al Señor. Por los que no tienen un hogar, por los que temen perder su casa y por aquellos que se esfuerzan por aliviarlos de esas cargas, oremos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de vivir como verdaderos templos del Espíritu Santo, oremos al Señor. Por los que han fallecido, para que Dios los conduzca en paz hacia la morada celestial, oremos. Por el eterno descanso de Ramiro Aguilar, por quien ofrecemos esta Santa Eucaristía, oremos. Por las intenciones que guardamos en lo profundo de nuestros corazones. Dios de amor y de bondad, escucha estas peticiones que dirigimos confiados en ti, y te pedimos que las escuches de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templo del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia en el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregory John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que, mediante la participación en este sacramento, nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer una presentación, una bendición para una niña. Bueno, Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos en este día, en esta noche, a Andrea. Te pedimos que derrames tu bendición copiosa y abundante sobre ella, sobre su familia, y de manera especial que le permitas a Andrea, igual que al niño Jesús, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Te la presentamos y te pedimos tu bendición sobre ella, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, felicitaciones y los esperamos muy pronto para el bautismo, ¿no? Sí. Bueno. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dispuestos a servir a lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que tengan una feliz noche.